Se escucha, se ve, ¿cierto? ¿Se escucha? Cualquier cosa pueden hablar o escribir en el chat, no hay problema. Que la semana pasada estuve hablando y tenía el micrófono apagado. Imagino que ahora pueden escuchar bien, ¿cierto? Probando, ya, sí, está bien. ¿Ya son las 4? Va a las 3, perdón. Ya empecemos. En todo caso, esto va a quedar en el... después lo voy a subir para las personas que no se puedan conectar a esta hora. Estuve revisando el ensayo. Estuve revisando el mini ensayo que hicieron de economía. Participaron 17 personas, lo cual es más de la cantidad de gente que está inscrita, lo cual es bueno. Si total está abierto para todos los que quieran participar. Las respuestas están bastante buenas en realidad. Fueron muy pocos los errores que hubieron. Por lo tanto, podríamos considerar que sirvió la clase de la semana pasada para conceptualizar los temas de oferta, demanda y también lo que eran los mercados de competencia perfecta e imperfecta, que fue lo que estuvimos trabajando el lunes de la semana pasada. ¿Ya? Así que el día de hoy nosotros vamos ya a ir avanzando. La idea es que cada semana vayamos tomando uno de los temas de los distintos ejes temáticos de la prueba de historia, de forma que de aquí a diciembre o enero, que es el día en que vaya a realizarse la prueba, y usted haya logrado ver todos los conceptos que están dentro. Como les decía, los primeros días, los contenidos de la prueba electiva de historia es principalmente lo que es primero y segundo medio. En eso está enfocada la prueba. Si han tenido el tiempo de revisar el temario que les subí al Classroom, ahí van a poder ver con más detalle los distintos ejes. También está en el primer video que hicimos, donde les voy desglosando cada uno de los temas. La idea es que cada clase trabajemos uno de esos temas. La semana pasada vimos todo lo que era relacionado con economía, que eso era más pequeño, por lo tanto lo podíamos ver en una sola sesión. Y el día de hoy vamos a ir viendo lo que era el Estado-Nación y la sociedad burguesa, tanto en Europa como en América. Esto es más extenso, esto es materia principalmente de primero medio, ¿ya? Así que vamos repasando estas cosas que ustedes vieron ya hace un par de años atrás. En el caso de que necesiten después ver alguno de estos conceptos, este video va a quedar disponible para que ustedes lo puedan revisar con más tiempo. Cualquier consulta pueden hacerla hablando, cosa que activen su micrófono y hablen, o pueden escribir en el chat también, no hay ningún problema, ¿ya? Así que vamos a comenzar, ya son las 3 de la tarde, así que empezamos. Estado-nación y sociedad burguesa en Europa y América en el siglo XIX. Eso va a ser el trabajo del día de hoy. Si ustedes se fijan, esto tiene que ver con el primer gran eje temático, que es historia en perspectiva, mundo, América y Chile, Estado-nación y sociedad burguesa en Europa y América en el siglo XIX. El día de hoy nosotros vamos a trabajar estos tres temas que aparecen acá: ideas liberales y republicanas, cultura burguesa y el impacto del surgimiento del Estado-nación en América y en Europa durante el siglo XIX. Por lo tanto, es bastante denso lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a tratar de que sea algo ameno, pero la idea es ir abarcando la mayor cantidad posible, ¿ya? Porque se entiende que hemos tenido muchas demoras en el último tiempo. El año pasado hubo un paro que fue bastante extenso. Después del 18 de octubre fue muy difícil volver a una normalidad en cuanto a las clases y la asistencia. Y ahora este año, con el tema de la pandemia, también ha sido una situación muy difícil de poder sobrellevar, ¿ya? Así que estos son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Ese es el contenido de hoy día. Les sugiero, si que tienen un cuaderno o algo, para que vayan tomando nota, porque todo lo que nosotros veamos hoy día va a estar en su ensayo del día miércoles. Acuérdense que esa es la estructura. Día lunes es una clase que es bastante teórica, y el día miércoles ustedes realizan el ensayo. Siempre se los voy a subir el día miércoles de la tarde. ¿Por qué el día miércoles? Porque si alguien no pudo estar presente en este momento en la clase, después puede ver el video, lo puede ver hoy día en la tarde, mañana o durante el día miércoles en la mañana, y así
existe la posibilidad a más personas para que aprovechen esta instancia, ¿ya? Que esa es la idea principal. Así que vamos a partir, en primer lugar, viendo el tema del ideario republicano y liberal. Todo esto surge a raíz de la Revolución Francesa, ¿ya? ¿Cuáles son las ideas principales que nos va a plantear esta Revolución Francesa? Está el tema de la igualdad, de la libertad entre las personas, de la fraternidad. Nos plantea una nueva forma de sociedad. Todo esto surge a finales del siglo XVIII. Cuando hablamos de siglo XVIII, estamos hablando de los años que están entre 1700 y 1799. ¿Ya? Ese es el siglo XVIII. La Revolución Francesa en este siglo va a surgir y nos va a plantear que en realidad dentro de la sociedad no existen grandes diferencias entre los miembros de ella. Como se consideraba antes de esta revolución, se consideraba que existían personas que eran de una clase superior, como eran los nobles. También estaba el clero, que es lo relacionado con la iglesia, que ocupaban un lugar privilegiado. La Revolución Francesa, dentro de sus ideales, nos va a plantear que en realidad todos somos hermanos, todos somos seres humanos que tenemos un mismo nivel y no pueden haber grandes diferencias entre nosotros. Y esos ideales van a empezar a expandirse a lo largo y ancho de todo el planeta. Como pueden ver ustedes en el mapa mundi que está abajo, todo esto se va a empezar a expandir por Europa y posteriormente va a empezar a llegar a América. En esa época, gran parte del territorio americano, tanto América del Norte, Central y América del Sur, eran parte de colonias imperiales. Lo que es América del Norte era colonia de Inglaterra o de Francia en el caso de Canadá, y hacia el sur tenemos el Imperio Español y también el Imperio Portugués que estaba presente en Brasil. Entonces, todas estas ideas de libertad van a empezar a llegar a los grupos intelectuales de las colonias americanas. Llega a empezar a surgir la idea de que quizás estar bajo el dominio de un emperador que está al otro lado del planeta, en realidad no es una forma legítima de gobierno. Va a empezar a cuestionarse la clase social, la élite principalmente de los países americanos, que eran quienes sabían leer y escribir, van a empezar a cuestionarse el hecho de estar bajo dominio colonial. Cuando nosotros hablamos de este sistema que se conoce como liberalismo, es un sistema tanto filosófico como político. ¿Qué quiere decir que sea filosófico? Que es un conjunto de ideas, es un trasfondo intelectual que está detrás de las acciones de las personas. Cuando hablamos de que es en el ámbito filosófico, quiere decir que es principalmente en el plano de las ideas, del pensamiento de la gente. Y cuando hablamos del plano político, ya es una aplicación más práctica de este liberalismo. En el ámbito político, el liberalismo, como lo dice su nombre, buscaba mayores libertades. Es decir, que la mayor cantidad posible de la sociedad pudiese acceder, por ejemplo, a las oportunidades que hay dentro de una comunidad en específico. Esto concretamente busca acabar con las monarquías, por ejemplo, y que los gobiernos sean más democráticos, que pueda participar gran parte de la población dentro de la estructura del Estado. Antes de que surgieran estas ideas de liberalismo, muchos reyes pensaban que el Estado eran ellos. Por ejemplo, el rey de Francia decía, el Estado soy yo. Es decir, los franceses están a servicio mío. Y en realidad el liberalismo nos plantea que el Estado debe estar al servicio de las personas y no al revés. ¿Ya? Más adelante estas ideas van a ir cambiando y se va a lograr llegar a un consenso en el cual los ciudadanos tienen que tener deberes dentro de la sociedad, pero también que tienen derechos o garantías para ellos. ¿Ya? Esa es la base de nuestra sociedad actual. El día de hoy existe un equilibrio entre lo que son los derechos que tienen las personas, es decir, las garantías que entrega el Estado, como es salud, educación, y los deberes que tienen los ciudadanos, sobre todo el día de hoy, cuando deberes básicos de los ciudadanos es, por ejemplo, no hacer fiesta, no andar dando vueltas en la calle porque sí, tomar distancia social con las otras personas. Esos son deberes que tenemos el día de hoy como ciudadanos. ¿Cuáles son nuestros derechos como ciudadanos? Poder ser atendidos dentro del sistema de salud, por ejemplo, seguir accediendo a una alimentación básica, acceder a educación dentro de muchas otras cosas. Y aquí empieza a surgir la idea de una democracia representativa. ¿Y qué es la democracia representativa? Es la base del sistema actual. Cuando hablamos de representativa,
quiere decir que yo elijo a alguien para que represente mis ideas o que me represente a mí. Por ejemplo, un diputado sería el representante de su distrito. Y un distrito es un conjunto de comunas que se organizan de forma geográfica y política. O como el alcalde, que sería como cuando yo elijo un alcalde, estoy votando en alguien que yo pienso que va a representar de mejor manera los ideales que yo tengo para mi comuna o para mi ciudad. Por eso hablamos de representativa. Si fuese democracia directa, nosotros, cada ciudadano, tendría que ir de forma prácticamente presencial a decidir los asuntos del Estado, de la comuna, del gobierno en general. O sea, una democracia directa significa que yo voy personalmente a dar mi opinión. En cambio, cuando se trabaja con la democracia representativa, nosotros hacemos elecciones y elegimos a alguien que nos va a representar a nosotros. De esa forma, funciona en la mayoría de los países en el mundo. Hay casos muy puntuales de ciudades pequeñas en Suiza donde existe la democracia directa, donde se reúnen, por ejemplo, una vez al año, a las afueras de la ciudad, en un campo grande, viven como 300 personas en ese pueblo. Van las 300 personas y ahí empiezan a tomar las decisiones en cuanto a lo que van a hacer dentro de su ciudad. Pero es una ciudad, es un pueblito muy pequeño. A gran escala sería imposible de hacer. ¿Se imaginan a los 18 millones de chilenos que nos juntáramos una vez al año a tomar decisiones? Es prácticamente imposible. Si a veces ni dentro del curso nos podemos colocar de acuerdo para realizar actividades tan simples como una completada, por ejemplo. Esa es la dificultad que tiene la democracia directa, que es muy difícil de aplicar cuando hablamos de una población o de un territorio muy amplio. Y como surge esa dificultad, nosotros, como sociedad, hacemos un pacto en el cual cedemos parte de nuestro poder a alguien que nos representa, por ejemplo, ante el gobierno central, como sería el caso de diputados, senadores. Esa es la finalidad que tienen esos cargos, ¿ya? Y cuando yo voto por un diputado o un senador, debe ser alguien que represente parte de los ideales de sociedad que yo quiero. Por lo tanto, esas elecciones normalmente la gente no las tomaba muy en cuenta. Si ustedes hacían una encuesta de 10 años atrás, en las elecciones de diputados, preguntan, ¿por quién va a votar? No, no tengo idea. La mayoría de la gente le daba lo mismo. Y en octubre del año pasado nos dimos cuenta que en realidad no daba lo mismo quien estuviese en el Congreso. Hay gente que lleva 30 años en el Congreso y que ahora ellos dicen que tienen la solución, pero en realidad son parte del problema. Eso desde mi punto de vista. Por lo tanto, cuando ustedes empiecen a votar, ya que están en cuarto medio, la mayoría de ustedes a fin de año ya van a tener 18 años. Van a poder votar, por ejemplo, en el plebiscito, en las elecciones de alcalde. Por lo tanto, es importante que su decisión de voto sea informada. Si en el plebiscito constitucional ustedes votan que sí, a favor de una nueva constitución, es importante que esa decisión la tomen informados. O si va a votar en contra de una nueva constitución, también. ¿Por qué es necesario reformarla? ¿Por qué no es necesario cambiarla totalmente? La idea es que ustedes vayan buscando y vean el equilibrio entre estas dos ideas, no que se dejen llevar por lo que dicen otras personas. Una de las principales labores de un ciudadano es estar informado. Y ese es trabajo que van a tener que hacer ustedes de forma independiente, cuando ya cumplan 18 y sean ciudadanos de pleno dentro de nuestra sociedad chilena. Siguiendo con esta idea del liberalismo, pasamos al siguiente punto. A raíz del liberalismo y de esta idea de entregar mayores garantías y libertades a las personas, surge la idea de república. La república es una palabra que viene del latín y que significa res pública o cosa pública. Por lo tanto, república significa que es un estado que le pertenece a todos sus habitantes. Es decir, cambiamos totalmente el esquema desde el rey en Francia que decía que él era el Estado y llegamos a la idea en que las personas son el Estado. Cada uno de nosotros forma parte fundamental del país. Y por eso mismo es que cuando nosotros llevamos a cabo las elecciones, estamos ejerciendo ese poder que tenemos. ¿Por qué tenemos que ejercerlo de esta manera? A través de elecciones. Es por lo que les planteaba antes. Como estamos hablando de sociedades que son muy grandes, donde hay millones de habitantes, es imposible que nosotros nos juntemos una vez todos los meses, por ejemplo, a tomar las decisiones de Chile. Y como eso es imposible de realizar,
nosotros elegimos personas que nos van a representar. Y dentro de esas instituciones, una que es muy importante y que el día de hoy es la que tiene menor respaldo de la ciudadanía, es la Cámara de Diputados y Diputadas, en conjunto con el Senado. Ahí es donde se crean las leyes, y las leyes son las que cambian la realidad del país. La realidad del país no la cambia el alcalde que tiene el discurso más bonito, no la cambia el comentarista de televisión, no la cambia la Tonka Tomichit cuando está hablando en Bienvenido en la Mañana. Ellos solamente dan su opinión. Las personas que realmente tienen el poder para cambiar las cosas son los diputados y los senadores. Y si nosotros votamos con conciencia por estos cargos, va a haber gente idónea y vamos a ver que ahí se van a ir haciendo los grandes cambios en el país. Y por eso yo les digo que tienen que ser bien críticos. Yo la semana pasada veía a un senador que hablaba y decía que todo en Chile estaba mal, que las cosas se habían hecho mal durante tanto tiempo. Y el periodista le decía, pero usted lleva 30 años en el Congreso. ¿No cree que usted también es parte del problema? Si en 30 años usted consideró que todo estaba bien y ahora nos viene a decir que está todo mal. Por eso es importante que elijamos a conciencia a esas personas. Cuando hablamos de soberanía popular, quiere decir, esta es la forma en que cada ciudadano ejerce el poder que tiene como parte del Estado. ¿Y cómo lo ejercemos ese poder? Periódicamente a través de las elecciones. Si nosotros llevamos esto a una menor escala, cuando ustedes votan por un centro de estudiantes en el liceo, ustedes están haciendo un ejercicio de soberanía. Las decisiones que se van a tomar en cuanto a los estudiantes no las va a tomar ustedes de forma directa, sino que el centro de estudiantes va a ser el intermediario entre los estudiantes y el liceo. Y ellos van a ser quienes van a tomar decisiones y van a llevar a la práctica las ideas o las propuestas que ustedes les vayan conversando al centro de alumnos. Por eso es importante que cuando nosotros ejercemos el derecho a voto, sea de forma consciente y no dejarnos llevar por la persona con el discurso más bonito, sino que hay que ver las ideas y las propuestas que hay detrás. Por lo tanto, volviendo a lo que es la soberanía popular, es cuando cada uno de nosotros ejerce el poder que tiene mediante estas elecciones que son de forma periódica. La presentación que está acá, yo se la voy a subir también, va a estar disponible en el Classroom si es que la quieren revisar después. ¿Ya? No hay ningún problema. Y dentro de toda esta estructura que se va armando de república, surge la idea de la separación de poderes. Cuando existían las monarquías absolutas, como la que había en Francia antes de la Revolución, todo el poder lo concentraba el rey. Como ustedes están viendo ahora en la pantalla, tenemos poder ejecutivo, judicial y legislativo. Esas tres funciones antes las realizaba el rey. El rey hacía las leyes, el rey velaba porque se cumplieran, él dictaba lo que era la justicia y se encargaba de administrar el Estado. Esas eran tres funciones que tenía el rey. Cuando surge la idea de libertades civiles, del liberalismo y la idea de república, nos damos cuenta de que cuando una persona concentra todo el poder, esta persona va a tender a corromperse. Siempre se ha dicho que el poder corrompe a las personas, porque cuando una persona tiene todo el poder en sí, no tiene que responderle a nadie. Entonces es ahí donde van a surgir los instintos más bajos del ser humano y va a actuar de forma déspota, va a actuar sin considerar al resto. Y como nosotros queremos evitar que eso suceda, cuando surge la idea de república y de la separación de poderes del Estado, se dividen estas tres funciones. Por ejemplo, el día de hoy, el Poder Ejecutivo, como ustedes pueden ver, que se representa con una fotografía del Palacio de la Moneda, es principalmente la estructura administrativa del Estado, donde está el presidente, donde están los ministros, quienes se encargan de ejecutar el funcionamiento del país, de llevarlo a la práctica. Esa es la función ejecutiva. Tenemos en segundo lugar la función judicial, que acá está representada con los tribunales de justicia de Concepción. El Poder Judicial se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes y cuando alguien no cumpla las leyes, se encarga de efectuar la correcta persecución de esa persona y y llevar a la práctica las sanciones para quienes no cumplan con las leyes. Y en tercer lugar tenemos el Poder Legislativo, que es donde está la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. El Poder Legislativo tiene como función principal, como le dice su nombre, legislar. ¿Y qué es legislar? Es hacer leyes.
Esa es la función del Poder Legislativo. Además, el Poder Legislativo se encarga de fiscalizar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Entre ellos, estos tres poderes van equilibrando la balanza del poder dentro de una estructura republicana. Por ejemplo, si el presidente no cumple con las leyes, el Congreso puede llevar a cabo la destitución del presidente. El Poder Judicial puede también acusar al presidente de estar actuando en contra de la ley y se puede destituir, es decir, sacar de su cargo. E incluso puede enfrentar acciones penales y terminar en la cárcel un presidente que actúa en contra de las leyes o de la Constitución. ¿Ya? En Perú pasó el año pasado que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se descubrió que había estado metido en toda una trama de corrupción con una constructora brasileña que pagaba sobornos para que a las empresas se le otorgaran contratos de construcción con el Estado peruano. Y el Congreso destituyó al presidente. Después asumió un presidente interino y este presidente destituyó al Congreso porque encontró que el Congreso no estaba actuando a favor del país. En Chile no existe esa figura de destituir al Congreso. En Perú sí existe. En Chile no se podría hacer. En nuestro país el Congreso debe fiscalizar que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial lleven bien su labor, que la realicen de forma transparente y actuando siempre de buena fe. Por eso es que dentro del Congreso existen, ¿cuál era el nombre? Existen comisiones investigadoras, donde se hace un sorteo y se eligen al azar distintos diputados y diputadas que se encargan de investigar temas. Por ejemplo, actualmente hay una comisión investigando lo que ha pasado con el Sename. ¿Por qué se le da esta función a los diputados? Porque dentro de sus atribuciones está fiscalizar el buen funcionamiento del Estado. Y al tener esta balanza entre los tres poderes, es que logramos evitar que exista una concentración de poder que sea mayor. Y así, de esa forma, podemos evitar que, por ejemplo, el presidente se tome el poder en el país y que actúe sin considerar al Congreso o al Poder Judicial. Es una forma de tener esta balanza equilibrada. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta con lo que es la separación de poderes, pero esto es primordial para entender la idea de república, como es el caso de nuestro país, que es la República de Chile. ¿Ya? Siguiendo con estas ideas, pasamos a la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. Todos han estado escuchando, hablando de lo que es constitución desde octubre del año pasado hasta el día de hoy. Se habla de que es importante la constitución, de que hay que cambiarla, de que hay que mejorarla. Algunas personas plantean que en realidad no hay que empezar de cero, sino que hay que mejorar lo que tenemos. Otros dicen que mejor empecemos de cero y así hacemos una constitución más justa. Pero, ¿qué es una constitución? ¿Y para qué sirve? La constitución se conoce como la ley fundamental de un país. Es decir, la constitución es como la carta de navegación que va a regir a una sociedad. Es, si ustedes lo llevan al tema de la navegación, que es lo que le decía antes, todo barco cuando sale del puerto tiene que llevar cuál va a ser su ruta a seguir. Y nosotros como sociedad también tenemos que tener una ruta a seguir. Y esa está fijada en la Constitución. Además se fijan ahí las leyes fundamentales de, por ejemplo, cómo se eligen a las autoridades, por cuánto tiempo están en el cargo, e inclusive también las remuneraciones que las autoridades tienen. Todo esto está en la Constitución. ¿Y por qué están en la Constitución y no en una ley normal? Por regla general, el derecho constitucional a nivel internacional, la Constitución necesita tener un quórum diferente al de una ley normal. ¿Qué es un quórum? Es la cantidad de personas del Congreso, diputados, diputadas y del Senado que tienen que estar a favor para hacer un cambio. Por ejemplo, una ley normal se aprueba con más del 50% de los votos, pero para cambiar algo a la Constitución se necesita tener 3/4 partes, es decir, aproximadamente un 70% del Congreso tiene que estar de acuerdo para cambiar algo en la Constitución. ¿Y por qué se le coloca un quórum especial? Porque se entiende que la Constitución es algo que debe ser más estable a lo largo del tiempo. Y no es como una ley ordinaria que se puede cambiar si es que las situaciones del país lo ameritan. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, quiere decir que todas las personas dentro del país, desde el presidente
hasta el ciudadano común y corriente deben obedecer las leyes. Y si el presidente o yo no las obedezco, se me va a juzgar de la misma forma. Esa es la igualdad ante la ley. De esta forma podemos hacer que las autoridades, por ejemplo, no actúen de una forma tiránica. Si un presidente actúa por fuera de las leyes, va a poder ser juzgado. También surge la idea de monarquía constitucionales. En gran parte de Europa se van a dar cuenta que lo que pasó en Francia, donde el rey terminó siendo decapitado, los demás reyes en Europa no querían ese mismo destino. Y se dieron cuenta que la única forma de lograr mantenerse en el poder era cediendo un poco de su poder. Y eso va a surgir a raíz de las monarquías constitucionales, que va a ser una forma de enmarcar al rey dentro de un conjunto de leyes. Es decir, él podía seguir siendo rey del país, pero tenía que respetar ciertas leyes que se iban a establecer para sus funciones. Por ejemplo, se le iba a quitar el poder legislativo, como sucede en Inglaterra. La reina actualmente es una figura que sigue siendo importante para los ingleses, pero en general la figura de la reina tiene un rol más que nada como consultor, como asesor, y también por tradición. A los ingleses les encanta tener una reina. De hecho, cuando hay matrimonios reales, toda Inglaterra se paraliza por esos matrimonios. ¿Y qué es lo que hace en Inglaterra la reina? Cede el poder y los que se van a encargar de las leyes van a ser el Parlamento. Ahí hay un cambio. Ya el rey no va a concentrar todo el poder, sino que va a entregar parte de ese poder a un Parlamento, que van a ser ciudadanos electos con esa finalidad. Y de esa forma, en gran parte de Europa se logran mantener las monarquías hasta el día de hoy. Países como Inglaterra, por ejemplo, o España, siguen teniendo familias reales, pero ya no concentran el poder de la misma forma que hace 300 años atrás. Siguiendo con esta misma idea del liberalismo, vamos a llegar a las formas de expresión que tiene el liberalismo. Durante el siglo XIX, estas ideas van a empezar a expandirse a todo lo largo y ancho del planeta y en todos los frentes. En el frente social, donde las personas van a querer tener mayores libertades; en el frente político, donde las monarquías van a empezar a perder poder y va a surgir esta nueva idea de república; y también en el ámbito económico, donde va a surgir la idea de que el Estado no debe intervenir tanto en la economía. El día de hoy, por ejemplo, existe un sistema a nivel global que se conoce como neoliberalismo. Es decir, se toma el liberalismo del siglo XIX y se intensifica. La idea general en el mundo capitalista, que es el mundo que es gran parte del planeta en realidad, es que el Estado no intervenga en el sistema económico, que intervenga lo menos posible, porque en base a lo que nosotros vimos la semana pasada, el mercado debería equilibrarse de forma automática sin intervención de nadie. La oferta y la demanda es lo que va a ir regulando el precio de los bienes y de los servicios. Y también va a ir regulando el intercambio comercial a lo largo de todo el planeta. Eso es lo que plantea el neoliberalismo. Menos Estado es mejor para el neoliberalismo. Ojalá el Estado no tenga empresa, ninguna atribución, solamente se encargue de establecer leyes y fiscalizar el cumplimiento de ellas. Cuando hablamos del liberalismo en el ámbito parlamentario, va a empezar a surgir la idea de esta monarquía parlamentaria, en la cual el rey, si bien va a mantener cierto poder, en cuanto a las decisiones van a empezar a ser tomadas por este parlamento, ¿ya? Aquí se empieza a surgir la idea de la división de poderes. El poder legislativo, es decir, el Congreso, va a empezar a tener mayor poder que el rey, y los sistemas van a empezar a absorber las necesidades de las personas de tener mayores derechos y mayores libertades. Todo esto empieza a surgir, como les decía, en Inglaterra, en el año 1689 aproximadamente, ¿ya? Este es el primer acercamiento a lo que va a suceder. Cuando hablamos de constitucionalismo, quiere decir que todos los países, la gran mayoría, hay países que no tienen constitución, pero la gran mayoría de los países tienen una constitución que es la que se encarga de establecer las leyes y normas básicas que van a regir a esa sociedad. ¿Por qué se hace esto? Por lo que les decía antes, porque nosotros necesitamos saber a ciencia cierta cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado con nosotros, con los ciudadanos, cuáles son los límites que tiene el Estado
y cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos y los derechos a los cuales podemos optar como ciudadanos y que el Estado debe garantizarnos. Por lo tanto, esta idea de constitucionalismo se va a empezar a extender a lo largo del planeta y actualmente, si ustedes hacen una pequeña investigación, se van a dar cuenta que prácticamente el 80 o el 90% de los países en el mundo tienen una constitución. Y esa constitución es la que rige y establece cómo funciona el Estado. Y es fundamental, ¿ya? Nuestra constitución, la actual, está vigente desde el año 80, fue reformada el año 2005, cuando estaba en el poder Ricardo Lagos, y donde era ministro del Interior Francisco Vidal. Así que si ustedes han encendido la televisión durante este tiempo, en la mañana, y han visto el canal 13, ahí sale hablando Francisco Vidal sobre la Constitución y todo eso, y él fue parte de la última reforma que se hizo, el año 2005. Reforma que él, el día de hoy, considera que prácticamente no sirvió nada. Pero el año 2005 se publicó por todos lados como el gran cambio a la Constitución. Y en realidad lo que se hizo principalmente fue sacar la firma que había de Pinochet y colocar la firma de Ricardo Lagos y de todos sus ministros. Pero cambio sustancial en la estructura de la sociedad no hubo, ¿ya? Y ustedes tienen que pensar que una constitución en el fondo es el reflejo del ideal de sociedad de una generación. Por lo tanto, aunque haya surgido o no durante un gobierno militar, esta constitución, tenemos que pensar que se escribió hace ya casi 40 años. Por lo tanto, puede que sea necesario cambiar algunas cosas, porque el ideal de sociedad del día de hoy claramente no es el mismo que el de hace 40 años atrás. Y por regla general a nivel mundial ustedes pueden ver que se han ido cambiando las constituciones a lo largo del tiempo. Hay países que nunca las han cambiado, como Estados Unidos, que tiene la misma que se hizo desde el día en que Estados Unidos declaró su independencia. Lo que se le van haciendo a la constitución de Estados Unidos son enmiendas, y enmiendas son correcciones. Es como cuando ustedes están escribiendo un ensayo o un trabajo y van tarjando algunas palabras y las van cambiando. Eso es enmendar, es ir cambiando algunas cosas, ¿ya? Así que la Constitución es la base legal que tienen todos los países, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir que en la Constitución está establecida la estructura que tiene el país, cómo se divide en regiones, cómo se subdivide en provincias, también la estructura administrativa que tiene toda esta división política. Por lo tanto, la Constitución es fundamental desde varios puntos de vista que ordenan el funcionamiento del país. ¿Cuáles son las características que tiene una Constitución? A grandes rasgos las podemos definir como tres grandes características. La primera es la organización de la estructura del Estado. Si vamos a tener un Estado unitario, como es Chile el día de hoy, un solo Estado, un solo cuerpo de leyes para todo el país. También puede ser federal, como es Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado unitario y un Estado federal? En el Estado federal, cada Estado dentro del país, como en Estados Unidos, por ejemplo, las leyes que hay en Arizona o en Texas son muy distintas de las leyes que hay en California. A nivel general, existen leyes que se aplican en todo Estados Unidos, sin distinción alguna. Esas son las leyes que tienen carácter federal, es decir, de toda la federación de estados. Y hay otras leyes que tienen un carácter estatal, es decir, que son válidas solamente en el estado determinado. Un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, en el estado de Texas, en los colegios, no se pasa la teoría de la evolución, porque es un estado que es muy religioso y ellos creen en la teoría creacionista, ¿ya? Que todo fue creado por Dios. Por lo tanto, en ese estado no se ve la teoría de la evolución de Darwin como sí se ve en California. O, por ejemplo, en California está permitida el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero en Texas, como es un estado que es más religioso, no está permitida. Estas son leyes que tienen carácter estatal, son válidas solamente en el estado. Por eso es que a veces cuando ustedes ven en las películas que una persona va escapando y cruza en Estados Unidos la línea del estado de Texas hacia Arizona, por ejemplo, o a Nuevo México, ya en Nuevo México la policía de Texas no lo puede seguir persiguiendo, porque esa policía tiene solamente jurisdicción dentro del estado. Existen, en el caso de Estados Unidos, algunas policías que sí tienen carácter dentro de todo el país, como es el FBI, que es la Oficina Federal de Investigación. Por lo tanto, pueden actuar en cualquier estado, sin necesitar autorización especial. En nuestro país, la estructura es unitaria.
Es decir, existe un solo Estado. Y las leyes que son válidas en Arica son también válidas en Magallanes, en la región del Biobío y en Santiago. No van cambiando las leyes. En cambio, en un sistema como el de Estados Unidos, un sistema federal, existen parlamentos dentro de cada estado. Arizona tiene su pequeño parlamento donde ellos legislan leyes solamente para el estado. ¿Por qué se hace en el caso de Estados Unidos? Y en Chile se intentó, pero en Chile fracasó. ¿Y por qué resulta en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, la extensión territorial de Estados Unidos es gigante. La cantidad de terreno que ocupa es bastante grande y en población también. Estamos hablando que tienen más de 10 veces la población de Chile. En el caso de Chile se intentó llevar a la práctica, pero el principal problema fue que acá las regiones que iban a pasar a ser estados no son independientes económicamente. Por ejemplo, la región del Biobío es una de las principales zonas industriales del país y gran parte del dinero que se genera acá se distribuye para ayudar a regiones más pobres, como la región de Ñuble o la Araucanía. Lo mismo pasa con la zona norte de Chile. La región de Tarapacá o Antofagasta son regiones que son riquísimas, principalmente por la actividad minera, y gran parte de los recursos que se generan ahí se van hacia Santiago u otras regiones. Para que hubiese resultado el sistema federal como el de Estados Unidos, hubiese tenido que existir antes toda una estructura económica en cada región para que fuese independiente económicamente. Pero sin esa economía independiente, es muy difícil que esta estructura hubiese funcionado. Además, el Parlamento, en esa época, cuando se intentó aplicar, no logró llegar a un consenso que fuese duradero. Había muchas disputas al interior del Congreso, por lo tanto, no resultó. Esa es la primera característica de la Constitución. Va a organizar cómo se divide el país. El segundo define la organización política. Aquí se coloca los límites que tiene cada poder del Estado, cuál es el límite del poder legislativo, el del poder judicial, ejecutivo, cuáles son sus funciones. También se busca equilibrar que estos tres poderes tengan más o menos la misma capacidad de fiscalizar a los otros dos poderes, ¿ya? Y se busca que sean eficientes. La eficiencia, acuérdense, es la utilización racional de los recursos. Cuando algo es eficiente, quiere decir que yo con poco logro generar harto. Y para el caso del Estado es importante que su administración sea eficiente, ya que los recursos con los cuales cuenta nuestro país no son infinitos y hay que distribuirlos de una forma que logre ser equitativa para todos. Y en tercer lugar, establece los derechos y los deberes que todas las personas tenemos. Cuando ustedes van a un hospital, a un consultorio o a una clínica dental, hay un pequeño cartel que dice derechos y deberes del paciente. Eso se aplica en el ámbito de la salud. Pero en el ámbito del Estado del país, cada uno de nosotros tiene distintos derechos y también tenemos distintos deberes. Acuérdense, los derechos son garantías que se les dan a los ciudadanos, los deberes son obligaciones, ¿ya? Si la Constitución establece que es deber del ciudadano en una situación de excepción constitucional como en la que estamos el día de hoy, obedecer a la autoridad, si yo no obedezco a la autoridad, estoy actuando en contra de la Constitución y estoy actuando en contra del resto de la sociedad. Por ejemplo, si yo hago una fiesta, siendo que están prohibidas, o si yo voy al supermercado sin mascarilla, que son leyes que están ya fijadas, estoy incumpliendo mis deberes, que son las obligaciones que cada ciudadano tiene. Ahora, pasando ya al punto número 2, vamos a pasar a la sociedad, a la cultura burguesa. Cuando hablamos de burguesía, estamos hablando de un grupo social y económico que surge durante la Edad Media. ¿Cómo surgen los burgueses? ¿Qué significa ser burgués? Para empezar, a la ciudad se le llamaba Burgos. Ese era el nombre, una ciudad era conocida como Burgos. Y a las personas que vivían dentro de la ciudad se le llamaba burgueses. Normalmente los que vivían en las ciudades eran personas que se dedicaban al comercio o que tenían una profesión o algún oficio. Por lo tanto, un burgués era alguien que tenía un mayor nivel de ingresos que un campesino, por ejemplo. Los campesinos vivían a las afueras de la ciudad. ¿Cómo va a surgir esta cultura de también los conocidos nuevos ricos? En primer lugar, ellos podían acceder a la burguesía si habían sido parte de la nobleza, porque la nobleza tenía grandes extensiones de tierra y habían acumulado riqueza las familias durante generaciones, o siendo un señor feudal.
es decir, estando a cargo de una extensión territorial y tener personas que tenían que rendirme vasallaje a mí. Esas eran las dos formas de obtener la burguesía. Pero también va a surgir una nueva forma. Cuando surge toda esta estructura de la ciudad, van a empezar a surgir los comerciantes, también distintos oficios. Y estos van a ir acumulando una cantidad de riqueza. En la descripción que nosotros vemos de esta persona que está acá, que es un burgués, que vive en la ciudad, ¿cierto? Se dedica al comercio, tiene un pequeño negocio, profesión, médico, artista, científico u otra profesión. ¿Cuál es la habilidad que tiene un burgués? Acumular riquezas. Es decir, para ser burgués significa que yo tenía que juntar cierta cantidad de dinero que me permitiera tener, por ejemplo, seguridad económica, o poder comprar y acceder a otros negocios. Acuérdense que una característica principal de estos burgueses va a ser que el dinero ellos no lo van a gastar, sino que lo van a invertir en nuevos negocios y van a ir así aumentando su riqueza. Es como el día de hoy, que gran parte de la clase más alta en nuestra sociedad el día de hoy no gasta su dinero, sino que lo invierte. Por ejemplo, supongamos que gastan 1 millón de pesos en hacer funcionar la casa, pero esta persona tiene un sueldo de 2 millones. El otro millón, esa persona lo va a utilizar para pagar quizá un crédito para comprarse un departamento que arrienda, quizás para iniciar un negocio, o lo va a ir juntando en el banco para después de un par de meses tener una cantidad más grande y comprarse un terreno, por ejemplo, donde va a construir cabañas, va a arrendar. Es decir, el burgués siempre se va a caracterizado por esa capacidad para ir acumulando riqueza y transformar su dinero en más dinero. A diferencia del resto de la sociedad, que normalmente solamente no alcanza el dinero para llegar a fin de mes. En cambio, el burgués va acumulando ese excedente que tiene y lo va transformando en más dinero. ¿Cuáles son las características generales de estas personas que son consideradas parte de la burguesía? Cuando hablamos de que es un grupo heterogéneo, quiere decir que son bastante distintas las personas que son parte de la burguesía. Algunos, por ejemplo, ocupaban puestos políticos de menor importancia, como un funcionario público, alguien que se dedicaba a la administración del Estado, y la aristocracia, la parte más alta, era la que estaba ya en el gobierno, cargos más altos, por ejemplo, un alcalde. Ellos eran parte ya de esta aristocracia. ¿Qué es lo que va a permitir que el burgués vaya abriéndose paso en la sociedad? Antes de los ideales liberales, era muy difícil que una persona ascendiera en la escala social. Podía tener toda la riqueza del mundo, pero iba a ser visto siempre con malos ojos, porque él no era parte de una familia noble. Por lo tanto, no tenía una tradición como alguien rico. En cambio, estos ideales libertarios van a permitir que personas que van acumulando dinero sí sean consideradas como parte de ese sector privilegiado de la sociedad. Y además, como tenían gran capacidad económica, también van a permitir que ellos ingresen dentro de la política. Este grupo era muy pequeño. Cuando hablamos de burguesía, tenemos que pensar en que eran menos del 10% del total de la población. Durante la época de la Edad Media, casi el 90% de la población era campesino o gente que trabajaba en condiciones laborales muy precarias, ¿ya? Y que muchas veces ni siquiera tenían un propio terreno, sino que arrendaban y pagaban con su trabajo. Y además, la burguesía va a ir ganando poder porque parte de esas familias burguesas se va a ir juntando con la aristocracia tradicional y con la nobleza. Y de esa forma estos matrimonios van a ir permitiendo que estas familias que tenían una gran acumulación de riqueza, pero no tenían un historial en la nobleza, accedieran a este lugar privilegiado dentro de la sociedad. Por lo tanto, y en base a lo que ya hemos hablado hasta ahora, podemos distribuir a la burguesía en tres. Una baja burguesía, una burguesía media, que sería como la clase media de los burgueses, y una alta burguesía. Por ejemplo, si se dedicaban a los bancos, a la industria o al comercio a gran escala, es decir, alguien que hacía tratos comerciales con personas de otras ciudades o exportaba algún producto, ellos eran parte de la alta burguesía, que era el sector más acomodado de los burgueses. En cambio, si tenía una profesión universitaria, si era abogado, médico, si dedicaba a la química, o si trabajaba en la estructura del Estado, pero en una parte más administrativa, era considerado como de la burguesía media.
Y si se dedicaba al comercio a menor escala, por ejemplo, tenía un negocio pequeño en la ciudad, o si el padre de la familia era un funcionario público, o si era un artista, era parte de la burguesía baja o de la baja burguesía. De esa forma se va a dividir la burguesía en 3 escalones, cada uno con sus características, principalmente debido a la función que desempeñaban dentro de la ciudad. La cultura burguesa se va a caracterizar bastante por valorar el esfuerzo individual de las personas, como este caballero que está acá, que nos está diciendo que él invirtió su dinero en un negocio que él mismo estaba dirigiendo y que nadie hubiese sido capaz de hacer tanto dinero como él mismo. Para ellos era muy importante el esfuerzo que cada persona colocaba en sus negocios. Ellos veían que la pobreza era causada a la falta de esfuerzo de las personas, ¿ya? De ahí surge esa idea equivocada que se tiene de la pobreza, de que se relaciona con el esfuerzo individual que cada uno hace. Por lo tanto, los burgueses iban a ver con muy mala cara a las personas que pertenecían a un sector más vulnerable de la sociedad, porque ellos pensaban que efectivamente la persona que estaba ahí, que estaba en una situación de pobreza, estaba porque no le colocaba el esfuerzo suficiente. En cambio, ellos que les había ido bien, que habían sido exitosos, consideran que eran lo más importante de la sociedad y que eran el ejemplo que todos debían seguir. También se valoraba muchísimo la idea y el concepto de familia y de trabajo. Para una persona que era parte de la burguesía, tener una familia, entre comillas, modelo, era fundamental. Y que, parezca en el resto de la sociedad que la familia era ideal y era perfecta. De aquí surgen varias costumbres medio extrañas, como por ejemplo, o dicho, que dicen que los problemas familiares se quedan dentro de la casa, etc. Es decir, los burgueses no que si había un problema al interior del núcleo familiar, eso no se tenía que saber. La imagen que ellos tenían que dar hacia afuera es que eran una familia perfecta y ejemplar. Si dentro de la casa estaban todo el día peleando y estaban que se mataban entre ellos, eso no lo podía saber el resto de la sociedad, porque era mal visto. Una familia burguesa era una familia que siempre estaba unida y trabajaba en conjunto por un mismo ideal, que era sacar a la familia hacia adelante. Y para ellos también era muy importante la idea de trabajo y de generar ahorro en base a ese trabajo, porque de esa forma ese ahorro les permitía acceder a otros negocios y esa riqueza acumulada también les permitía ir ampliando el poder que ellos tenían. Por ejemplo, dando préstamos a otras personas. Así que para ellos era muy importante el dinero, el ahorro y la familia. Y como esta burguesía, la burguesía alta sobre todo, no va a trabajar de forma directa, cuando el burgués acumulaba ya una cantidad bastante importante de dinero y de propiedades, no tenía que trabajar. Se dedicaba solamente a administrar sus propiedades y su riqueza. Y muchas veces contrataba gente para que hiciera eso. Por lo tanto, él tenía todo el tiempo libre del mundo. Y como tenía todo el tiempo libre del mundo, se van a empezar a dedicar al ocio. El ocio es distraerse, simplemente. Actividades de carácter artístico, muchos de ellos van a viajar por el mundo, juntando, por ejemplo, pintura, artículos exóticos de lugares inexplorados. También van a financiar artistas para que les hagan pinturas de ellos mismos o esculturas de la familia. Acá en Concepción ustedes pueden ver que la familia Sañartu, por ejemplo, el padre de familia, don Pedro del Río, él, por ejemplo, viajó por gran parte del mundo y iba recolectando distintos objetos de la Polinesia, de Asia, y los iba trayendo a su casa acá en Concepción. El día de hoy eso está en un museo que se puede visitar, que está abierto en la desembocadura. Pero él va a viajar a lo largo del mundo porque tenía ese tiempo libre. Él no se dedicaba directamente a su negocio, tenía gente que administraba su negocio. Y de hecho era mal visto por el burgués trabajar. O sea, si ustedes eran burgueses y trabajaban, eran una vergüenza, porque el burgués tenía que dedicarse solamente a disfrutar la vida. Y los que se dedicaban al trabajo, los burgueses que sí trabajaban, eran mal vistos dentro de la burguesía. Así que el arte va a ser para ellos un hobby, va a ser un pasatiempo. Y aquí es donde van a surgir, por ejemplo, movimientos culturales como el ballet, como la ópera y la idea del teatro como un lugar de lujo. El teatro para los burgueses era un lugar donde ellos iban a mostrar su riqueza, sus trajes hechos de seda. Era un lugar como, podríamos decir el día de hoy, como ir a una fiesta y ir cada uno con su mejor tenía. En el teatro, en el ballet, en la ópera, eran los lugares de intercambio social entre los burgueses, ¿ya?
y ahí cada uno iba mostrando toda su riqueza, con sus trajes, joyas y distintos atuendos. Además, el rol de género en esta época era bastante claro, y el hombre era el que tenía un rol muy fuerte en la sociedad. Y la mujer también tenía un rol importante, pero lo tenía principalmente en el espacio de su hogar, en el espacio doméstico. Lamentablemente, en algunos casos, el señor burgués trataba a su esposa muchas veces como parte de la servidumbre incluso. ¿Ya? No la tenía en un buen lugar. Hacia afuera, claramente, la mostraba como la madre de familia, como una parte súper importante de su familia, pero en el fuero interno del hogar era prácticamente una empleada más. Afortunadamente esta idea ha cambiado y el día de hoy es algo impensado para nosotros en nuestra sociedad actual. ¿Ya? Pero en la época de la Edad Media, cuando surge la burguesía, el hombre era el que se dedicaba a los negocios, se dedicaba a la política, era como la cara visible de la familia. Y la mujer estaba recluida al interior del hogar, a su administración, a la crianza de los niños. ¿Cuál es el rol de la burguesía en la sociedad? ¿Cuáles son los aportes que hace la burguesía? Por ejemplo, se plantea que el hecho de que ellos siempre buscaran la mayor eficiencia, la mayor acumulación de capital, llevaba a la innovación. Hasta el día de hoy nosotros podemos ver esa idea presente. Por ejemplo, el hecho de que existan tantas compañías que fabrican teléfonos produce una competencia interminable en la cual todos los años, todos los meses incluso, las distintas compañías que producen teléfonos están buscando desarrollar nuevas tecnologías para de esa forma buscar ganarse a los distintos clientes. Esta idea surge desde los burgueses, porque ellos buscaban la innovación, buscaban generar nuevos productos y de esa forma generar nuevas necesidades a las personas. Por ejemplo, alguien que hace 100 años atrás, una persona hace 100 años atrás no necesitaba un teléfono, ni existían los teléfonos. Pero el día de hoy es algo que nosotros consideramos parte fundamental de nuestra vida, al punto de que si yo voy saliendo de mi casa y voy a la esquina, voy a comprar al supermercado y voy a la esquina y me doy cuenta que no llevo el teléfono, yo vuelvo a la casa a buscar el celular. Es un elemento del cual nosotros no podemos separarnos, por muchos motivos, personales, familiares, de trabajo, pero esto es un objeto que va innovando de forma constante. Cuando hablamos de la difusión del capitalismo, quiero hablar de este sistema que conocemos como el libre mercado, en el cual cada persona es libre de producir y vender y de comprar lo que estime conveniente. Si yo considero que es un buen negocio, por ejemplo, fabricar pan e instalarme con una panadería, nadie ni nada puede impedirme que lleve a cabo mi negocio. Así funciona el libre mercado. ¿Cuál es el problema de ese sistema? Que si yo me instalo con una panadería y no administro bien mi negocio, voy a terminar quebrando. Pero si yo lo administro bien, compito, voy bajando los precios y le voy quitando clientes a las otras panaderías que ya existen, va a funcionar mi negocio. Y eso es una de las principales ideas que defiende el libre mercado. El libre mercado nos plantea que la existencia de muchos vendedores van a producir que los productos sean finalmente más baratos, porque estos muchos vendedores van a tener que competir entre ellos, es lo que vimos la semana pasada, en un mercado de competencia perfecta. Los vendedores tienen que competir por lograr que los consumidores prefieran sus productos. Por eso es que siempre ustedes van a ver que los distintos supermercados siempre están con oferta. También las farmacias, porque tienen que competir entre ellos para ofrecer una alternativa más que sea más económica para sus consumidores, y de esa forma el consumidor prefiere ir al supermercado A en lugar del supermercado B. Por ejemplo, en Laja existen dos grandes supermercados. Entonces, por lo tanto, una persona que quisiera hacer sus compras de forma racional compararía los precios entre los dos y decidiría elegir uno por sobre el otro en cuanto a sus precios, o quizá por la variedad de los productos. Ese es uno de los fundamentos principales del capitalismo. Producir, intercambiar y consumir de manera libre, sin que nadie se interponga. Y por eso es que uno de los puntos que ha planteado varios parlamentarios en los últimos días de fijar precios de los productos es una idea que el gobierno, ni los empresarios y la gran mayoría de los consumidores aceptarían. Normalmente cuando fija el precio de un producto, surge un mercado negro.
es decir, se empiezan a vender por fuera del mercado formal. Esto ha pasado a lo largo de la historia de Chile varias veces. Por ejemplo, en los años 70, cuando se producían las filas durante el gobierno de Allende y había desabastecimiento, gran parte de ese desabastecimiento se producía porque el gobierno había fijado el precio de algunos productos. Y los comerciantes se daban cuenta que en realidad no les salía a cuenta vender al precio que el gobierno había establecido. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un negocio y a mí comprar cada litro de leche, una caja de leche, me cuesta 600 pesos. Y yo la vendo a 700. Por cada caja de leche que yo estoy vendiendo en mi negocio gano 100 pesos. Y el día de mañana llega el gobierno y me dice, no, ¿sabe qué? La leche se tiene que vender a 550. Cada caja de leche que yo venda va a significarme para mí una pérdida de 50 pesos. Y frente a eso, los comerciantes normalmente no venden el producto legalmente, sino que lo empiezan a vender por fuera. Y ahí se empiezan a fijar precios aún más altos, porque no hay nadie que regule el valor exacto de esa mercadería. Y normalmente en el mercado, en el sistema de libre mercado, los precios se van a regular solos por la mera competencia entre los distintos vendedores. Hace un año atrás, por ejemplo, si alguien hubiese andado en la calle vendiendo mascarillas a 1.000 pesos, ¿alguien hubiese comprado una mascarilla en la calle a 1.000 pesos? Nadie. Y el día de hoy está lleno de gente vendiendo mascarillas a 1.000 pesos e incluso más caro, porque existe la necesidad de comprar ese producto. Y si nosotros fijamos el precio, si el gobierno lo fija, lo más probable es que los precios de los productos en el mercado informal empiecen a subir, porque la oferta en el mercado formal, es decir, en los supermercados y en las tiendas, va a disminuir. Porque el supermercado, si se da cuenta que le sale más caro vender un producto, no lo va a traer. Así de simple. Y va a empezar a haber desabastecimiento, que es lo que pasa en otros países de América Latina. Por eso es que la idea de fijar precios es una idea que jamás ningún economista recomendaría. Avances tecnológicos. Esta misma competencia entre los distintos burgueses va a llevar a que siempre se busque crear un producto nuevo que busque suplir una necesidad nueva y que sea más eficiente de producirse. Es decir, utilizando la menor cantidad posible de recursos, yo llevar a cabo mi producto para venderlo y de esa forma obtener la mayor ganancia posible. Y si logro producir algo en gran cantidad a bajo precio, también lo puedo vender más barato. Y de esa forma, ¿cómo se beneficia la sociedad? Puede acceder a ese producto a un menor precio. Por ejemplo, el día de hoy, gran parte de la ropa que todos nosotros usamos viene de China o de distintos países asiáticos, donde es muy barata la producción, principalmente porque pagan sueldos bajísimos a los trabajadores. Pero si todos nos vistiéramos con ropa producida acá en Chile, donde existe un nivel de ingresos que es 2, 3 o 4 veces más alto que en China, la ropa sería mucho más cara que lo que nos cuesta actualmente y por lo tanto podríamos acceder a menos ropa. Estos avances tecnológicos siempre van a estar enfocados en lograr una mayor productividad de la industria. Cuando hablamos de modernización de los estados, quiere decir que pasamos del estado con la estructura del rey a un estado más liberal, en el cual se separan los poderes, como veíamos antes, y donde los derechos individuales van a ser fundamentales, como los conocemos el día de hoy. El día de hoy existen derechos que nadie discute que existen y que tienen las personas, como el derecho de asociación, de libertad de expresión. Son derechos básicos que nadie discutiría o se atrevería a plantear que no deberían existir. Esas son garantías sociales que hemos ido ganando con el tiempo. También la libertad de elección de las personas. El hecho de que nosotros podamos elegir los productos que estimemos convenientes cuando vamos al supermercado o a otro lugar a comprar es parte de esa libertad de elección. O la libertad de yo elegir la religión que estime conveniente, que representa mejor mis ideales, que esa es la libertad de culto. Son derechos básicos que nosotros hemos ido ganando como sociedad. Muchas personas consideran que la figura de los burgueses es mala, que es muy negativa. Muchas personas consideran que ellos hicieron un cambio positivo en la sociedad. Aquí les dejo a ustedes abierta la pregunta para que vayan pensando. ¿La burguesía fue algo positivo que le pasó a la humanidad o fue algo negativo? Algunas personas plantean que la burguesía generó mayor pobreza y mayor desigualdad, pero otras personas plantean que en realidad la burguesía generó todo lo contrario, porque al llevarse a cabo esta producción industrial van a empezar a surgir las primeras fábricas que van a dar trabajo a miles de personas.
Y además van a permitir producir objetos a un muy bajo precio, lo que permite que una mayor cantidad de la población pueda acceder a productos básicos como el jabón u otras cosas, por ejemplo, que antes eran producidas a mano y que eran carísimas. Ahí les dejo la idea abierta para que ustedes vayan pensando si es algo negativo o es algo positivo, ¿ya? La idea es no darles mi punto de vista y que queden fijos con esa idea, ¿ya? Sino que ustedes vayan pensando en, ¿será positiva la burguesía? ¿Será negativa? Y ahora pasamos ya al tercer punto, que tiene que ver con el surgimiento de los estados en América. Acá pueden ver que hay 5 banderas que corresponden a 5 países de América. Imagino que las pueden identificar, ¿cierto? Está Chile, Estados Unidos, Haití, Argentina. Y ahí van a poder ir viendo cómo surgen estos países. Vamos a ir hablando de ellos a grandes rasgos. Los territorios principalmente que ocupa Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, eran territorios que correspondían al virreinato español. Éramos parte del imperio español. De ellos vamos a heredar sus costumbres, su cultura, tradición, su idioma, su religión, dentro de muchas otras características. ¿Por qué va a surgir esta idea de independencia? Va a ser un conjunto de circunstancias que van a coincidir. Por un lado tenemos la captura parte del Imperio Francés del Rey de España, y eso va a generar que se organicen cabildos. Los cabildos tenían como finalidad mantener la organización del territorio hasta que el rey volviera a estar libre. Esa era la finalidad del cabildo. Se organizaron en España porque no reconocían la figura del, del impuesto gobernador francés. Ellos consideraban que tenían que mantener el poder hasta que volviera el rey a estar libre. Y esto se va a aprovechar. Algunos de los sectores más intelectuales de América, de América Latina, por ejemplo, en Estados Unidos también, que eran quienes recibían estas ideas de libertad que venían llegando de Europa, de Francia, van a considerar que este era el momento para lograr llevar a cabo, su independencia y organizarse ellos de forma libre. Ellos planteaban, si en España el rey está cautivo y las ciudades españolas se están organizando de forma autónoma, nosotros también. Y originalmente la idea era organizarse hasta que el rey estuviera libre, porque los territorios de España en América eran territorios de la corona española, no del pueblo español. Y por eso es que acá en América, los cabildos, cuando se conforman, era bajo esa estructura, de que ellos iban a administrarse y conservar los territorios para que cuando el rey volviera a estar libre, se los entregaran de vuelta. Porque los colonos, perdón, porque los criollos que estaban acá en América, ellos no le rendían ninguna especie de, podríamos decir, pleitesía, o estaban de acuerdo con los que planteaban los españoles que estaban allá en Europa. Y eso va a empezar a calar profundo en los sectores más liberales, y ellos van a ver esto como una oportunidad de independizarse. Y cuando nos vamos ya, pasamos de lleno, ya se acaba el proceso de independencia, Chile logra eliminar la presencia española en nuestro territorio, va a surgir una gran dificultad y va a haber un gran problema. Decidir de qué forma nos organizamos nosotros. Imagínense, ustedes se van de sus casas, tienen 18 años y tienen que resolver muchos problemas. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a organizar mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? A los estados les va a pasar exactamente lo mismo. Van a tener que decidir si se organizan en un estado unitario, como es Chile el día de hoy, un país con una sola capital, administrado todo desde la capital, o un estado federal con mayor autonomía a las provincias. Y ahí es donde vamos a tener que ver qué modelo sirve para cada país. Por ejemplo, la extensión territorial que tiene Argentina o Brasil claramente está mejor diseñada para un estado federal. Pero un país como el de Chile, como es Chile, que tiene tantas diferencias sociales y económicas entre las regiones, es muy difícil que podamos organizarnos de forma federal. En cambio, Brasil, que es un país gigante donde cada estado tiene una gran riqueza y diversidad en cuanto a recursos,
y que también es muy diversa culturalmente. El Brasil del sur, de Florianópolis, por ejemplo, es muy distinto al Brasil de Bahía, que está en la zona norte, culturalmente, tienen influencias distintas. En la zona sur de Brasil, por ejemplo, llegaron más migrantes de Europa. Hay sectores de la zona sur de Brasil, por ejemplo, donde la mayoría de la población es blanca, es descendiente europeo. En la parte más norte de Brasil hay mayoría de población afrodescendiente y culturalmente son muy diversas. Pero en cambio, en nuestro país, si bien existen diferencias culturales entre la gente que vive en Arica, en Concepción, en Laja, no son tan grandes como sí en otros países. Y por eso es que en nuestro país siempre hemos tenido esta estructura de un Estado unitario, central y un Estado muy fuerte. La presencia del Estado en nuestra vida actualmente está muy fuertemente marcada. Piensen que prácticamente en cada etapa de nuestra vida está el Estado presente. Cuando ustedes nacen, son inscritos en el registro civil, se le inscribe con un nombre, tiene una fecha de nacimiento, se le otorga un RUT, que es el rol único tributario, cuya finalidad es identificarlos ante el Estado como una persona que paga impuestos y también como alguien que es beneficiario de ciertos derechos y garantías. Pero el RUT tiene como finalidad principalmente eso, está ligado a lo que es el pago de impuestos. También nos sirve para identificarnos de forma única en el país. Después van a la educación básica, bueno, pre-kinder, kinder, educación básica, educación media, donde ustedes reciben una formación que está totalmente estructurada por el Ministerio de Educación y que responde a la necesidad de ciudadano que el Estado quiere para el futuro. Cada materia que ustedes ven durante todo su periodo de educación, desde pre-kinder hasta cuarto medio, fue pensada en cómo va a contribuir a que usted sea un ciudadano útil para el resto de la sociedad cuando salga de cuarto medio. Esa es la finalidad que tiene el sistema educativo, es formar a un ciudadano ejemplar, que sea modelo de virtud, de moral, que sea alguien que actúe con ética, que contribuya al crecimiento del país. Si ustedes revisan los sistemas educacionales de todo el planeta, esa es la finalidad que tiene la mayoría de ellos, ¿ya? El hecho de que después muchos entren a la universidad o institutos también va por ese lado. Se necesitan profesionales para que el país siga funcionando. Las generaciones actuales se van haciendo viejas, necesitamos gente que venga a recambiar a los profesionales que el día de mañana van a salir. Y todo eso siempre apuntando a el bien común. Dentro de todas estas ideas que van a surgir en América Latina, estaba la idea del sueño de Simón Bolívar. Él soñaba que América debía ser, América entendido como Sudamérica, tenía que ser independiente del resto del mundo. Y para Simón Bolívar la única forma de lograr eso era si toda América se unía. Esa era la única forma en que iba a poder hacerle contrapeso a Europa. ¿Ya? En esta época la presencia de Estados Unidos todavía no era tan fuerte como es el día de hoy. Y Bolívar buscaba eso, buscaba unir a lo que él va a llamar la Gran Colombia. Ustedes se fijan en la bandera de Ecuador, Colombia y Venezuela tienen la misma base, que son estas tres franjas de color. Va cambiando el emblema que hay en el medio. Porque esos países eran parte de lo que él consideraba la Gran Colombia. ¿Ya? Después, cuando se van a ir separando y organizando de la forma actual, es que va a cambiar, en la bandera le van a agregar algunas pequeñas cosas, pero en general tienen el mismo origen. Para Bolívar, ellos debía extenderse al resto de América, incluir Perú, Chile, todo. Y de esa forma América iba a lograr ser independiente del resto del mundo. Ese era el sueño de Bolívar. Y si se lo preguntan cuál era el sueño de Simón Bolívar, que toda América estuviese unida bajo un gran país y de esa forma lograr ser autónomo y no tener que depender de Europa o de otras grandes potencias imperiales. En el mapa que está acá está presente la estructura de toda esa gran Colombia, que abarca Venezuela, la actual Colombia, Ecuador y parte de lo que es Panamá al día de hoy. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el principal problema y por qué no se va a poder llevar a cabo? Las diferencias culturales en estos territorios, las personas que allá habitaban, van a ser irreconciliables. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a poder llegar a acuerdos. Imagínense el día de hoy si quisiéramos unir Chile, Perú, Bolivia y Argentina en un solo país. Jamás nos pondríamos de acuerdo, sería imposible. La diferencia cultural que tiene Chile con Argentina, por ejemplo, jamás se lograría llegar a un consenso entre ellos.
o los problemas históricos que tiene Chile con Bolivia. Sería imposible que nuestros dos países lograran convivir de una forma eh, más pacífica, unidos bajo un solo estructura de gobierno. ¿Cuáles van a ser los conflictos que van a surgir con los países americanos cuando empiezan a fijar su frontera? Cuando Chile ya empieza a ser una república independiente, cuando Argentina empieza a organizarse como república independiente. Van a ser principalmente 4. Problemas políticos. Por ejemplo, países que querían sobresalir en el ámbito internacional. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. En esta época, Chile era una de las principales potencias económicas y navales del Océano Pacífico. Y ahí estaba en disputas con Perú para ver cuál era el principal puerto de acceso al Océano Pacífico. En esta época, para llegar al Océano Pacífico desde Europa, había que atravesar por la zona del Estrecho de Magallanes. Y la mayoría de los barcos que iban hacia el Pacífico, hacia las Filipinas o hacia gran parte del Oriente, o a la costa de California en Estados Unidos, pasaban por el puerto de Valparaíso. Y gran parte del comercio se producía en Valparaíso, porque a este barco que venía de Europa le salía más fácil llegar a Valparaíso y de ahí salía otro barco con sus productos hacia California, por ejemplo, o a Filipinas. Y en Valparaíso van a operar almacenes francos, que en el fondo eran lugares donde los comerciantes podían almacenar sus productos y sin que tuviesen que pagar nada. ¿Cuál era el beneficio para el Estado y para el país? Que el intercambio comercial se producía en Valparaíso. Y por eso es que va a ser una de las principales ciudades económicas de intercambio comercial en el siglo XIX. De hecho, gran parte de los bancos que se van a instalar en Chile, en primer lugar, llegaban a Valparaíso. La primera ciudad con electricidad en Chile va a ser Valparaíso. Era la cuna de la cultura, la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Porque todo el intercambio comercial se producía ahí. Si ustedes han visto imágenes de Hong Kong el día de hoy, Valparaíso era el Hong Kong del siglo XIX. Todo el intercambio comercial del Pacífico pasaba por ahí. Y eso claramente va a generar problemas con nuestros países vecinos. El puerto del Callao en Perú también quería ser importante, también quería recibir parte de esa riqueza. Por lo tanto, iban a empezar a haber pequeñas peleas políticas que finalmente después van a llevar a 2 guerras. Problemas étnicos. Antes de que llegaran los españoles al continente americano, estaba habitado por una diversidad y una riqueza étnica impresionante, es decir, distintas culturas. En nuestro país teníamos muchos pueblos precolombinos. En el norte teníamos Aymara, en la zona sur Mapuche, hacia la zona más austral, Punta Arenas, los Selkman. Imagínense todo eso extendido por toda América. Era muy difícil conciliar diferencias culturales de miles de años y tener que agrupar a estos distintos pueblos bajo un mismo esquema organizacional. Por ejemplo, hasta el día de hoy existen conflictos con el pueblo mapuche, que fue incorporado de lleno al territorio nacional y que se le obligó a seguir normas que quizá ellos como pueblo ancestralmente no conocían, no existían y que para ellos quizás no tienen sentido. Eso es un problema que se vivió en toda América. Actualmente hay países en los cuales está más marcada la presencia indígena, como en Bolivia. En el caso de nuestro país está bastante reducida y se llevó a cabo un proceso de mestizaje que hace que el día de hoy no exista pueblos indígenas que sean tan visiblemente diferentes al resto de la sociedad. Además que estos pueblos han adoptado las costumbres del resto de la sociedad occidental. Diferencias culturales y diferencias económicas, como lo que hablábamos de Valparaíso. Esos son los conflictos que van a empezar a surgir. Cuando hablamos de intervenciones extranjeras durante el siglo XIX, cuando hablamos de extranjera estamos hablando, en este caso específico, de afuera de la región americana. En el año 64, por ejemplo, 1864, va a ser la última vez que vamos a tener atisbos de presencia española, de un pequeño intento como de recuperar ciertas posesiones que tenía España en nuestro territorio, que va a ser la guerra contra España en el año 1864 de Chile y Perú. Es decir, Chile y Perú se van a unir en contra de los españoles para lograr expulsarlos definitivamente de nuestro territorio, ¿ya?
Dentro de la estructura social que había en esta época, tenemos esta pirámide. La hemos dividido en 4 grandes grupos. En la parte superior de la pirámide están los criollos, quienes eran hijos de españoles que habían nacido en América. Abajo estaban los mestizos, que eran mezcla entre españoles con indígenas de acá. Indígenas que eran los pueblos originarios de esta zona y los esclavos negros, que provenían principalmente de África. En nuestro país no hubo una gran presencia de esclavos, principalmente a que las condiciones climáticas de Chile eran adversas para los esclavos que venían principalmente de África. Estamos hablando de un clima que es templado, que es principalmente frío, lo que hacía muy difícil para ellos adaptarse. Y gran parte de los esclavos que llegaban a Chile terminaban falleciendo. Y además eran carísimos. Y como eran tan caros, al español le salía más barato esclavizar a los indígenas que habían acá, o someterlos a contratos de trabajo que eran prácticamente esclavitud. ¿Cuál es el problema de esta estructura social que se va a ir dando? Es que, por ejemplo, los criollos van a ser quienes van a ocupar los cargos de mayor importancia, los cargos administrativos de la alta esfera pública. Van a estar reservados para ellos. Los mestizos van a poder acceder a los cargos de mediana importancia, principalmente de carácter más administrativo funcional. Y los indígenas van a estar rezagados a principalmente trabajos manuales y a prácticamente una semi-esclavitud. Esa era la estructura social de esta época, no lo olviden. Los criollos siempre estaban a la cabeza de esta pirámide social. Eran quienes tenían mayores atribuciones y también a quienes se les otorgaban las funciones más importantes dentro del funcionamiento del Estado. ¿Ya? Siguiendo con esta idea, vamos a ver ahora el primer país que se va a independizar en América, que es Haití, en 1804. La independencia de Chile se dice que es en 1810, pero en realidad esa es la primera junta de gobierno. La independencia de Chile realmente la logra en 1818, que es cuando se expulsa finalmente a los españoles. Haití logró su independencia 14 años antes que Chile. Y la primera medida que tomó Haití fue abolir la esclavitud. ¿Por qué fue una de las primeras medidas? Prácticamente 3/4 partes de la población que había en Haití en esa época eran descendientes negros, que habían traído desde África para trabajar en las plantaciones de algodón que había, y de caña de azúcar que había en Haití. Una vez que se produce este proceso de independencia, en Haití va a pasar se va a llevar a cabo un pequeño genocidio del cual no se habla mucho, pero como estos esclavos lograron su libertad, se va a llevar a cabo un proceso de genocidio posterior a la independencia. Es decir, Haití en el año 1804 declara su independencia, termina con la esclavitud y se va a perseguir a la población blanca que vivía en Haití, que eran los dueños de los esclavos. Por eso es que el día de hoy, si ustedes ven imágenes de Haití o conocen a alguien que viene de Haití, casi todos son descendientes de personas ¿cómo podría decir? Afrodescendientes, ¿ya? Porque la población blanca que quedó en Haití fue prácticamente nula, fue arrasada totalmente, porque se veía al blanco como sinónimo de opresión, que eran quienes lo habían tenido esclavizado. Y después de que empiece el proceso de independencia, van a acabar con prácticamente toda la población blanca que había en Haití. Y los pocos blancos que quedaron salieron escapando, porque sabían lo que le iba a pasar. Fue el primer país en declararse independiente. Sin embargo, hasta el día de hoy es uno de los países más pobres de América y del mundo. Por lo tanto, tenemos que ver que el proceso de independencia, si bien es importante en cuanto a las libertades que gana la población y las personas, si no se estructura bien el funcionamiento del sistema económico, esta independencia va a traer aparejada pobreza, que es lo que pasó en Haití. Hasta el día de hoy es un país extremadamente pobre. En cambio, Chile, que va a tener un proceso de independencia bastante similar, va a estructurar su sistema económico de tal forma que hasta el día de hoy, a nivel macro, cuando hablamos viendo la imagen a gran escala, es una economía bastante estable a nivel mundial. ¿Ya? Eso es lo que permite que el día de hoy Chile tenga grandes reservas de dinero o capacidad para endeudarse para lograr sobrevivir a esta situación de pandemia. Si bien se han ido entregando ayuda a pequeña escala, la idea del gobierno es no gastar todo el recurso de un viaje.
porque no sabemos cuánto tiempo puede que dure esta pandemia. Puede que estemos 3 meses más, 6, un año o 2 años quizás. Y en base a esa incertidumbre es que el Estado guarda dinero y lo va a ir gastando a medida que sea necesario. Si bien se siente como si fuese poco. Pero el problema es que no se pueden gastar todos los ahorros de un viaje porque no sabemos qué es lo que va a pasar 3 meses más. Por ejemplo, esa es una de las características de la estructura económica y financiera de nuestro país, que lo hace estable y confiable a nivel internacional en cuanto a en el ámbito económico, a diferencia de otros países de América. ¿Ya? De hecho, la estructura del Estado en Chile es tan fuerte que somos uno de los pocos países de América que tienen seguro de cesantía. Canadá, Estados Unidos y Chile tienen seguro de cesantía. Quiere decir que si yo me quedo sin trabajo, puedo acceder a este seguro que me paga un porcentaje de mi sueldo durante 3, 4 meses, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de tiempo que haya trabajado antes. Pero en Perú, en Argentina, no existe este sistema. Si alguien se queda sin trabajo, se quedó sin trabajo y no recibe ningún tipo de ingreso. Otro problema que va a haber a raíz del surgimiento de estos estados nacionales es el problema con los pueblos indígenas en cuanto a la propiedad privada. Para la mayoría, por no decir todos, los pueblos precolombinos, es decir, que habitaban en América antes de la llegada de Colón, no existía la idea de propiedad privada, como la conocemos el día de hoy. Por ejemplo, este es mi lápiz, este es mi audífono, estos son mis lentes. Para los pueblos indígenas existe la idea de propiedad colectiva. Es decir, todo lo que existe está para el beneficio y la utilización de la comunidad. En la idea original. Si bien el día de hoy puede que eso haya cambiado un poco, porque igual se han ido adaptando a los tiempos actuales. Pero cuando llegaron los españoles acá a América, cuando llegaron los distintos migrantes, de hecho en el Classroom les voy a dejar un pequeño cortometraje, una animación cortita, que habla sobre los Selknam y cómo se fueron extinguiendo y por qué se extinguieron. Para los pueblos indígenas no existe la idea de mío o de tuyo, sino que lo que existe, lo que en los árboles, por ejemplo, los campos, el agua, todo es de todos. Y está ahí para que lo utilicemos. Para que lo utilice para satisfacer mis necesidades, de forma racional, claramente. Y eso va a costar mucho para los indígenas lograr entender la idea de los españoles y de los europeos que llegaban con la idea de que existía la propiedad privada. Es decir, de que este árbol es mío y todo lo que se saque de ese árbol me pertenece. Para un indígena, el árbol, la naturaleza es de todos. Y el fruto del árbol, yo puedo ir a sacarlo porque con eso voy a poder comer y va a satisfacer mi necesidad. Y eso va a llevar a que se extingan algunos pueblos. Por ejemplo, en la zona austral de Chile, los Selknam van a ser cazados por lo siguiente. Estas tierras de la zona austral, el gobierno las va a entregar a migrantes que venían en general de Croacia, de otros países, y ellos van a traer grandes cantidades de animales, principalmente ovejas. Llegaba el europeo, instalaba su cerco, ¿cierto? Y colocaba dentro 100 ovejas. Y los Selknam, que andaban dando vueltas ahí por los campos, saltaban la reja, mataban una oveja y se la llevaban. Porque para ellos los animales están a disposición de todos y no eran de nadie. Y se va a llevar a cabo un genocidio de estos pueblos indígenas. Los grandes ganaderos pagaban recompensas por la oreja o por las cabezas que llevaban cazadores de los Selknam. Es una parte bastante trágica de la historia de Chile, que no se habla mucho, pero está ahí, es cosa que ustedes lo revisen, pasó. Y nuestro deber como nuevas generaciones es no olvidar eso, ¿ya? Tenemos que recordar todas las cosas buenas y las malas que hemos hecho como sociedad en el pasado y hacia el futuro. Así que no sé si tienen alguna duda. Estos son los temas principales que íbamos a trabajar el día de hoy, que trabajamos ya el día de hoy. Si se fijan, está relacionado con la estructura inicial que les mostré en un comienzo, que era esta. Estoy llegando. Quieran ver estas 3 ideas principales, las ideas liberales y republicanas, la relación con las transformaciones que se vivieron en América y en Europa en el siglo XIX, la cultura burguesa, el ideal de vida del burgués, los valores
y el impacto de la idea de Estado-Nación en América y en Europa. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos queda a continuación? El día miércoles los invito a que revisen el Classroom durante la tarde, a eso de las 6 más o menos, quizá un poco antes. Les voy a subir el ensayo relacionado con la materia del día de hoy. ¿Ya? Acuérdense que esa es la modalidad de trabajo. La clase teórica el día lunes, el ensayo el día miércoles. Y cuando ustedes realizan el ensayo, les llega a su correo la corrección automática y ahí pueden ver las preguntas en las cuales se equivocaron, cuáles eran las respuestas correctas. ¿Ya? Y así pueden repasar esos contenidos. Así que no sé si tienen alguna consulta, alguna duda o quieran aportar algo. Este es el momento. De lo contrario, lo pueden hacer por el Classroom. Yo lo estoy revisando todo el día. De hecho, cuando escriben ahí, me llega un aviso a mi teléfono y yo, dentro de lo posible, me meto al tiro en el Classroom y respondo. Salvo que vaya en el auto, esté en el supermercado. Pero los invito a que hagan consulta, estén trabajando activamente. No sé si quieren aportar algo, hacer alguna pregunta antes de que terminemos. No, los ensayos no son con notas. Todas las actividades que nosotros hagamos en este taller son de carácter formativo, lo que quiere decir que no incide en su promoción, o sea, no incide como nota. Claro, si ustedes trabajan de forma responsable, están siempre acá, hacen su ensayo, cuando nosotros volvamos a la, entre comillas, normalidad, yo les puedo transformar el trabajo que han hecho en una nota que vaya a historia, por ejemplo. Pero si en el ensayo te va mal, eso no quiere decir que vaya a tener un 2 en la asignatura, no. Sí, es principalmente para ver cómo va tu trabajo, ¿ya? Así que no te preocupes por ese aspecto, ¿ya? Porque acuérdense que el tema de la preparación para la prueba de historia va principalmente por el compromiso de cada uno de ustedes. Así que la idea de ir haciendo los ensayos es ir viendo, a ver, qué es lo que no me quedó claro, así como para repasarlo después. Y si ahí tienen una duda en lo que de su ensayo, me pueden contactar, ¿ya? Tienen mi correo, mi número por Classroom. Hagan las preguntas, si nosotros estamos para eso, para ayudarle a usted, ¿ya? Así que aprovechen esa instancia. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación. ¿O estamos bien? Fui muy rápido hoy día. Esto es muy distinto a como serían en clases presenciales, que normalmente hay más interacción. En cambio, sí, en clases online es más difícil. ¿Ya? Bueno, igual queda el video a disposición de ustedes, si es que quieren verlo después, repasar algo. Pero cualquier consulta háganla, ¿ya? Los invito a que vean el temario que está en el Classroom, donde pueden ir viendo los otros temas. La próxima semana vamos a trabajar con el área temática siguiente y así en cada clase, ¿ya? Al finalizar está estructurado de forma que de aquí a fin de año alcancemos a ver todo, ¿ya? De vez en cuando vamos a ir aplicando ensayos generales con todo lo que hemos visto para ir viendo cómo van ustedes. ¿Qué fue lo que escribieron acá en el chat?